Es la primera vez en la historia que un gobierno con plenas competencias en un asunto comete la indignidad de culpar a su propia sociedad. Supone una imperdonable deslealtad con Galicia que no se olvidará jamás. Negar la evidencia de la descoordinación e incompetencia del gobierno es un insulto a la inteligencia de un país inteligente. Con nosotros no moría gente en los incendios y con ellos 4 personas. Esto lo decía Alberto Núñez Feijóo cuando era jefe de la oposición en 2006. Hoy hablamos de los incendios en Galicia. Bienvenidos a Forte Apache. Forte Apache. Esta noche en Forte Apache hablamos de los incendios en Galicia. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Yolanda Díaz, portavoz de En Marea. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Buenas noches. Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela. Bienvenido a Forte Apache. Bueno, gracias, Pablo. ¿Qué tal? Nos acompaña también Juan Carlos González, de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yayo Herrero, una activista ecologista histórica. Muchísimas gracias por acompañarnos en Forte Apache. Muchas gracias, Pablo. Nos acompaña también Manuel Martínez, bombero forestal. Bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. Y cierra la mesa Juan Picos, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, de la Universidad de Vigo. Bienvenido a Forte Apache. Muchas gracias. Buenas noches. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Más de un centenar de incendios provocados han arrasado miles de hectáreas en Galicia. Según los primeros cálculos facilitados por la Xunta, la estimación de hectáreas afectadas por la ola de incendios se eleva a 35.500, lo que supone casi el triple de lo ardido en todo el año. Además, la oleada se ha cobrado 4 víctimas mortales. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado que el despido de 436 brigadistas hace unas semanas estuviera afectando a la lucha contra el fuego. Esta noche, en Forte Apache, analizamos las responsabilidades políticas de los incendios que han asolado Galicia. Empezamos, como siempre, en Forte Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Yolanda. ¿Por qué arde Galicia? Bueno, son creo que multitud de factores los que causan los incendios en Galicia, y muy profundos además, pero sustancialmente digamos que 4 bloques. En primer lugar, un grave, y vale para Galicia y para todos los lugares, los efectos que está teniendo el cambio climático en nuestro planeta. 2, lo que tiene que ver con el abandono del rural, vale sustancialmente para Galicia, y la carencia de políticas públicas en esa cuestión, muy particularmente, y esto centrado en Galicia, la titularidad de la tierra en Galicia, el minifundismo y muchos elementos que después podremos hablar sobre los mismos. La carencia de políticas forestales adecuadas, la diversidad de los usos de la tierra que no están planificados, y finalmente, aunque van a hablar ellos seguro que mucho sobre esto, en Galicia particularmente un sistema de emergencias privatizado y desde luego con enormes deficiencias. Martiño. Bueno, yo creo, como decía Yolanda, que es multifactorial, ¿no? Pero podemos resumirlo en una cuestión que a lo mejor es muy simplista, pero que intenta acercarse a lo que pasa. Se ha expulsado a la gente, a los hombres y las mujeres de la zona rural de Galicia, y se ha cambiado a esas personas por el eucalipto. Es decir, no existe modelo forestal, ha existido una política activa y pasiva también de agresión al medio rural, especialmente a los ganaderos, a los agricultores, y todo ello ha conllevado que llevemos a una situación donde puede haber razones económicas, puede haber razones políticas, culturales, antropológicas, pero que resumen fundamentalmente la incapacidad, la impotencia o la falta de interés de un gobierno y de un presidente que han sido elegidos para buscar una solución ya desde hace muchos años, pero que a día de hoy todavía no saben qué solución pueden tener, ni tampoco muestran interés en tenerla. Gracias, Martiño. Juan Carlos. Sí, bueno, muchos factores ya los han apuntado ellos. Querría añadir, el uso arraigado del fuego que se tiene en Galicia, sobre todo con fines ganaderos o fines de agricultura, sumado también a montes de utilidad privada
con plantaciones, porque creo que se le tiene que llamar plantaciones de eucaliptus, con nula gestión, sin ayudas tampoco del sector público, y grandes plantaciones que además son de gente que incluso ni vive siquiera en Galicia y por eso todavía tienen mayor abandono. Con lo cual, unido también el cambio climático, y creo que una cultura de falta de soluciones ante la emergencia que a día de hoy casi no existe en España y menos en Galicia, quizás. Gracias, Juan Carlos. Yayo, un minuto. Sí, bueno, yo creo que en cierta medida podemos encontrarnos también ese choque que vemos en otros lugares entre el funcionamiento y la dinámica de la naturaleza y el mantenimiento de la tierra y otras dinámicas productivas que a veces no son tan compatibles con ese funcionamiento natural, ¿no? Es decir, se ha ido produciendo, creo yo, que una transformación en el uso del suelo. Conviven algunas plantaciones forestales que pueden estar bien gestionadas con otras muchas que no lo están y que generan problemas, y esa situación también de abandono de rural o de falta de diversificación de los usos, que hace que haya menos, la gente que está viviendo allí tenga menos cuidado porque no está, no lo pueda cuidar menos, ¿no? Y eso combinado con un elemento central, y es que decimos que estos últimos incendios se han dado en unas situaciones de gran excepcionalidad que ya no lo son, porque está la dinámica del calentamiento global. Gracias, Yayo. Manuel. Y bueno, ¿por qué de Galicia? Y porque le cascan. Esto es lo primero de todo, ¿no? Si nadie le casca, el monte no arde solo. Esto es una realidad, ¿no? Pero yo, más que preguntar por qué de Galicia, que esto viene ardiendo toda la vida Galicia, que decir, esto no ardió Galicia en el 2017, lleva ardiendo del 89 brutalmente Galicia, yo me planteo por qué de Galicia con esta violencia, ¿vale? Y nosotros tenemos evidentemente una respuesta como reforestales que somos. Nos estamos con una nueva tipología de incendio mucho más violento, mucho más poderoso, y que los políticos no lo tienen en cuenta. Por lo tanto, nos estamos encontrando con un tipo de incendio ultra complejo que crea una situación de multiemergencia que engloba no solo el ámbito forestal, sino el ámbito civil, y no se están haciendo unas mesas de análisis adecuadas para ver qué tipo de alternativa vamos a plantear a este nuevo tipo de incendio. No es solo de Galicia, puede ocurrir en cualquier lugar de España. Por lo tanto, es un tema de muchísima gravedad. Gracias, Manuel. Juan. Bueno, me gustaría estar aquí exclusivamente en mi condición de experto, de llevar 30 años mirando para los incendios, pero esta vez me toca estar también como afectado. Tuvimos que desalojar la residencia universitaria del campus de Vigo y además, lamentablemente, repoblaciones forestales que yo ayudé a crear con proyectos de repoblación desde hace más de 20 años ardieron en este incendio, con lo cual pasa a ser hasta un poco personal. Ante la pregunta de por qué arde Galicia, yo intentaría hacer la misma analogía si nos estuviéramos preguntando por qué hay accidentes de tráfico, por qué hay muerte en las carreteras. Nadie buscaría la solución y todos estaríamos buscando qué factores podríamos controlar para reducir la siniestralidad. Yo creo que es la aproximación al problema. ¿Cuáles son todos esos factores de los que muchos ya se han hablado aquí, que podemos trabajar con ellos y podemos permitir que, igual que podemos descender el número de muertos en las carreteras, se pueda descender el número de incendios y su gravedad? Prevención, educación, estado de las carreteras, climatología, y a partir de ahí podríamos hablar. Decía Martiño, la clave es multifactorial, habéis señalado muchos factores aquí, vamos a ver si podemos tratar todos. El primero por el que os quiero preguntar, a lo mejor fuera de Galicia suena extraño a mucha gente, que es el eucalipto. ¿Qué es lo que significa este árbol en Galicia en las últimas décadas, casi en los últimos 100 años, y por qué ha sido tan importante a la hora de determinar, bueno, pues que los incendios en Galicia tengan las consecuencias desastrosas que han tenido? Desde el punto de vista de los dispositivos que trabajamos directamente en plena línea de fuego, evidentemente el eucalipto no es un árbol que favorezca para nada el control de los mismos. Es un hecho, es un árbol evidentemente que en ciertas condiciones, porque el eucalipto es un árbol que habitualmente no tiene debajo sotobosque, habitualmente no crea un fuego columna, que se llama un fuego hiperpoderoso, ¿no? Pero en condiciones determinadas es un árbol que evidentemente no beneficia, sobre todo perjudica mucho la propagación con viento. Tiene una tendencia a producir fuegos adelantados de una forma muy manifiesta. Si esto mezclamos, por ejemplo, a un tipo de árbol como puede ser el pino pinaster o algún tipo de pino, de árbol, que va haciendo, digamos, que la continuidad vertical, se pone un tema muy complejo porque se crean fuegos columna, fuegos hiperpoderosos, que complica muchísimo la extinción y tiene muchos problemas de atrapamiento los fuegos de eucaliptal. Son unos fuegos mucho más complejos de lo que la gente piensa. Es un árbol australiano, creo pensar, que está adaptado lógicamente para un tipo de clima y de paisaje que no es el gallego precisamente.
Pero plantar eucaliptos en una zona, pienso, donde hay 10.000 incendios de media en las 2 primeras décadas, me parece un poco suicida. Que de hecho, por lo visto, la clave, ¿no?, del eucalipto es que es un árbol que crece muy deprisa y que ha producido muchos beneficios para las industrias papeleras, algunas de las cuales tienen en sus consejos de administración a figuras fundamentales del poder económico y del poder político. Sí, además de lo que decía Manuel y de que tiene una mayor demanda de agua, ¿no? En estos momentos de cambio climático es más grave. Sí, hay esa historia o esa intrahistoria, ¿no? En los años 40 hay una política de reforestación pública en Galicia impulsada por el franquismo que apuesta por el pino y el eucalipto y curiosamente a finales de los 50 hay la creación o la implantación de ENCE en Pontevedra, ¿no? Bueno, causa-consecuencia, claramente. Si a eso le sumamos la situación actual, que hablábamos de la expulsión de la gente del rural, la llegada del eucalipto, esa falta de control muchas veces de las plantaciones, esa búsqueda de beneficios rápidos por la lógica neoliberal, a diferencia de lo que pasaba hace 30 o 40 años, que la gente utilizaba el monte, pues era una especie de pronto y pago para las herencias, para los hijos, pero de una manera mucho más sostenible, ¿no? Y llegamos a la situación actual en la que, según el plan de la Xunta, el plan forestal de la Xunta, hablaban de un límite de 245.000 hectáreas para el 2032, pero en la actualidad tenemos 425.000 hectáreas de eucalipto. Pues verdaderamente el monte está a monte y a mayores es un polvorín, ¿no? Por lo que decía Manuel, ya hablando claramente en extinción, pero por lo que supone de la desaparición de especies autóctonas y unas especies más propias, ¿no? Y con menos efectos, evidentemente, efectos secundarios. Juan Carlos. El eucalipto, además, es una especie que la primera plantación puede tener un aprovechamiento de hasta 3 talas, con lo cual es de un crecimiento, crece con mucha rapidez y tiene mucho aprovechamiento, que tú lo talas por primera vez, puedes aprovechar después otro segundo crecimiento, incluso otro tercero, con lo cual todavía se añade más factores todavía a que se aproveche todavía mucho más los eucaliptos. Y luego, por supuesto, lo que dice Manuel, que son especies que encima se reproducen gracias al fuego. La corteza propia del eucalipto, propagada mediante el viento, puede propagarse incluso a 2-3 kilómetros de distancia, prender y que vuelva a crecer ahí esa especie, con lo cual es una especie súper invasiva y que encima tiene un aprovechamiento pues muy rápido. Bueno, por terciar algo. No puedo discrepar. Siempre me incomoda, especialmente cuando vengo a estos sitios, tener que no contradecir, sino matizar cosas. Me toca además dar las clases de silvicultura en la universidad, con lo cual pues tiendo a intentar poner el máximo rigor incluso en este caso. Y el problema es que siempre me toca acabar, entre comillas, abogando de alguna manera por el cultivo de eucalipto, sin que para mí fuera la mejor opción ni la única, ¿no? Pero bueno, por añadir datos al debate y sobre todo por calificar algunas cosas que al final hemos admitido y que no son del todo ciertas y por tanto nos evitan poner el foco a lo que realmente queremos, que es que haya menos incendios y que lo que se cultive en el medio rural, sea eucalipto, sea suficientemente rentable para fijar población. El eucalipto lleva entre nosotros prácticamente 150 años. Y la mayor parte del eucalipto lo ha plantado la gente, ni siquiera Franco, porque Franco fue un malo perfecto, me refiero. Podemos focalizar en él un montón de cosas que no nos gustan y en este caso la mayor parte del eucalipto, sobre todo además los que venimos familiarmente de la zona de Ferrol, Cedeira, pues de hace 150 años, de hecho, digamos, se ha demostrado que es falso que lo mandara Fray Rosendo Salvado con sus semillas, ya llegó antes, la gente lo empezó a plantar y grandes veterinarios, agrónomos, biólogos, sociedades agrarias durante todo el primer tercio del siglo XX promovieron su plantación. De hecho, si uno mira las cifras de lo que plantó el patrimonio forestal del Estado, con todos los problemas y defectos de sus repoblaciones, fue fundamentalmente pino y muy poco eucalipto. E incluso pusieron ENCE en la ría de Pontevedra para consumir madera de pino y no madera de eucalipto. Hasta finales de los años 80, ENCE no pasó a consumir mayoritariamente eucalipto. Con lo cual, ¿sabe? A veces hacemos unas derivadas demasiado rápidas y podemos incluso desenfocar el asunto. Una de las ventajas que tenemos en Galicia es que el monte es de la gente, no es de las empresas, no es de los estados, no es de la gente. Comunidades de montes vecinales en mano común que se organizan colectivamente
para la gestión del monte que tienen en su atribución, y cientos de miles de propietarios particulares. Esto es el minifundismo gallego famoso, ¿no? Que tiene que ver además con un sistema de herencias en el que las herencias... Y de redención de foros, es decir, tradicionalmente la tenencia de la tierra en Galicia fue prácticamente feudal hasta que se pudieron redimir los foros, y aquellas personas que durante 3 generaciones cultivaron las fincas de otros pagándoles una renta en especie, pudieron acceder a la plena propiedad. Es decir, el minifundio, veremos que tiene otros problemas, es una lucha de nuestros antepasados para ser capaces de tener derecho a la tierra. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que no se nos tiene que olvidar. Y nuestros antepasados han ido modificando el cultivo de lo que han ido así en función de sus necesidades. Y a veces decisiones individualmente inteligentes dan soluciones colectivamente problemáticas. El caso de eucalipto es clásico. El eucalipto ha sido una fuente, y es una fuente de ingresos para muchas familias, decisiva en el medio rural de Galicia, donde no nos sobran este tipo de alternativas. El problema es que solo haya una alternativa o que no hayamos sido capaces de conseguir otro tipo de diversificación. Y en determinadas áreas y en determinados momentos, y vuelvo un poco otra vez a hacer, aunque la fama la lleva Yolanda de tirar por Ferrol, yo voy a volver a tirar. En los años 80, después de la reconversión naval, aquella gente que se fue a trabajar a los astilleros y quedó en el paro con una mano delante y otra detrás y tenía unas hectáreas de eucalipto, fue capaz de salir adelante. Y en 2008, cuando ha habido gente que ha quedado en el paro, o ha habido gente que ha quedado fuera de ayudas de dependencia, y la familia tiene ahorrado unas hectáreas de eucalipto, han sido capaces de tirar adelante o de poder pagar la hipoteca. Entonces creo que hay que, digamos, afrontar el problema con ese respeto, independientemente de los problemas que esté causando el eucalipto, que los causa el abandono, la complejidad de los incendios, etcétera. Pero no podemos ignorar esa base social que hay detrás, porque realmente lo que tenemos que conseguir es apoyar al propietario del terreno, a la comunidad de montes, al tener alternativas. Algunas que serán, del punto de vista económico, las mejores, incluida el eucalipto, y otras que complementen esa y que diversifiquen. Tenemos que ser suficientemente inteligentes como país de conseguir armonizar esas cosas. Por tanto, obviamente defender el eucalipto en todo caso es absurdo, pero no utilizar estos criterios metidos detrás es importante. Por ejemplo, una cosa que cuando estuve en la reunión con los bomberos me explicaban, que, digamos, se podrían hacer barreras con las frondosas, ¿no? Que son los castaños, y con otro tipo de árbol, que si son capaces de separar hectáreas de eucaliptos cultivados, sí pueden poner facilidades a los bomberos y a las brigadas de extinción de incendios, digamos, para controlar mejor los incendios. Es decir, porque hay tipos de árboles, ¿verdad?, que no favorecen la extensión de un incendio de manera tan clara. Bueno, yo ahí, a ver, teóricamente sí, pero nos estamos enfrentando a un escenario climático ultra complejo, quiero decir. Cuando aquí estamos planteando que, lógicamente, las frondosas técnicamente paran o contienen un incendio porque tienen mucha más carga de humedad. Explicad lo que es para los espectadores las frondosas. Es decir, frondosas pues, son árboles como son los carballos, o sea, como... De hecho, técnicamente el eucalipto es una frondosa, pero es una frondosa perennifolia. Digamos, normalmente cuando se habla de frondosa estamos hablando de hoja caduca, eso es, árboles de hoja caduca, carballo, o sea, roble, castaño. Carballo es un roble, un castaño. Eso es. Estamos hablando de árboles de hoja caduca, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Claro, este tipo de vegetación, que es una vegetación que es, aparte que es propia de Galicia, pues evidentemente contribuye en ciertas condiciones al control de los incendios. Es un hecho. Pero no estamos encontrando un marco ultra complejo, quiero decir, aquí el otro día cayeron carballeiras como si fueran pinares directamente. Quiero decir, estamos hablando de unas humedades de combustible vivo muerto, o sea, vivo por debajo del 100%, por lo tanto, cualquier árbol en esas condiciones arde, ¿vale? Entonces, esta es la realidad. Entonces, la realidad que nos topamos Galicia y nos topamos en el Bierzo y en toda esta zona, que en el monte hay un auténtico polvorín, que los polvorines no arden si no le prenden. El eucalipto no arde por sí solo. No tiene por qué arder, claro. Claro. El problema es que cuando nos encontramos con un mapa de tantos incendios como ocurre en Galicia y en todo el norte peninsular, que es una presión incendiaria, cuidado, estamos hablando de una presión incendiaria, pues, repito, la primera década es una media de casi 10.000 incendios año en Galicia. Estamos hablando de una cosa que es muy seria. Si a esto le añadimos árboles que precisamente no frenan los incendios, desde el punto de vista del incendio, yo no estoy hablando desde el punto de vista de producción, ni de la riqueza, estamos hablando de incendios, quiero decir. Lógicamente, yo no le doy mucho sentido común. Porque si en una zona que no le cascan, pues plántalo lo que haga falta, digo, con respeto al medio. Pero no es lo que le cascan, meter bidones de gasolina, yo no lo acabo de ver, sinceramente. Hay de todas maneras, respecto a la comentario que hacías, de vamos a introducir otras especies, que yo incluso iría más allá.
Es decir, un eucalipto en un área que el propietario no sabe ni que es suyo, cuya principal vocación era generar una producción que ya no está generando porque no es de nadie, es el sinsentido más grande. Total. Es el sentido más grande desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Entonces va a llegar un momento en el cual haya que intervenir y haya que detectar y haya que legislar el grado de abandono y el grado de desconocimiento de las parcelas y reasignar usos diversificando, reasignar usos cediendo a aquella gente que necesita base territorial, y eso va a haber que hacerlo. Y se le está escapando al problema, y ese problema, si no vas a por él, viene a por ti, como nos ha pasado. Yo recuerdo estos días de manera mucho más frecuente visitar el monte hace 5, 10, 15 años en zona rural con gente mayor, que me comentaba un poco lo que decía Juan, no tanto en las comunidades de monte, que están más organizadas, sino en el pequeño propietario, un señor de 80 años, yo con él viendo concentraciones parcelarias del monte, y me decía, él conocía todas las parcelas, me decía, mis hijos, que tendrían 50, 60 años, mis nietos no saben las propiedades que tienen en el monte. Sí. Lo desconocen, ¿no? Porque no, y acabo por lo que él decía, ¿no? Yo hablaba de las políticas públicas de reforestación, pero luego hubo un efecto contagio evidentemente a las comunidades y a los particulares, en busca de un beneficio a corto plazo y también como compensación a determinadas políticas en el rural y en el sector primario, ¿no? Y yo creo que eso hay que reconocerlo. En estos momentos lo que debe haber es políticas proactivas desde el punto de vista público para intentar revertir la situación y una moratoria. El eucalipto no es el único malo de la película, hay muchas otras cuestiones, pero fundamentalmente una es el desconocimiento. La gente no sabe en muchos casos dónde tiene las propiedades y en qué estado están y cómo están, y eso es muy grave, ¿no? Y ahí, por intervenir y aportar un poco más, y ya del punto de vista constructivo, es decir, una vez más o menos visto que eso puede ser un problema y esa tipología de propietario que dice Martiño es un hecho, el problema es que ni siquiera tenemos medida cuánta es, uno de los primeros que tendríamos que preocuparnos es en medir para poder tener un buen diagnóstico, pero incluso desde el punto de vista de sociedad estamos mandando mensajes equivocados. Ese hijo de propietario de 50 años le estamos mandando un mensaje desde las políticas públicas de estaría bien que tuvieras un plan de pensiones, estaría bien que tuvieras ahorros, si tu excedente de renta lo inviertes en un fondo de pensiones, aunque esté domiciliado en las Islas Caimán, vas a tener un incentivo fiscal. Pero si te dedicas a invertir ese dinero en cuidar la finca de tus padres o en tener ahí una repoblación que pueda ser un ahorro también para el futuro, tienes que pagar impuestos. Claro. Por ejemplo. Entonces el mensaje es demoledor. No se verbaliza así, en ningún sitio veremos el anuncio de esta manera, pero el mensaje que le está llegando a la persona es decir, oye, a mí me han sobrado este año 2.000 eurillos, ¿qué hago? Mira, si los meto aquí, no pago los impuestos, me es un ahorro para el futuro. El mensaje tendría que ser, coge las fincas de tus padres, utiliza además, el incentivo va a ser distinto en función de lo que queramos que plantes. ¿Quieres ir a las frondosas? Es decir, eso es política. Claro. Y eso es una manera de poco a poco intentar ir reflotando ese nuevo propietario millennial, o incluso antes de millennial, que vamos a tener a partir de ahora, en el cual lo que no nos podemos permitir es que un país con la productividad potencial que tiene, con el reparto de la tierra que tiene, que es una riqueza, esté el 40% en manos del azar o en manos del riesgo de incendio. Yo creo que es algo que no debemos permitirnos. Yolanda, Juan Carlos y Yayo. Sí, abundando un poco en esto, es que yo creo que la clave también, viendo los datos, es justo la titularidad de la tierra, pero el abandono también de la misma y lo que no se hace. Todos los días nos vienen, por la propiedad de la tierra en general, que es que no saben, esto es cierto, lo de los lindes que matamos los gallegos y las gallegas, casi por los lindes, ¿no? Por la definición de las tierras. Y en Madrid por las plazas de parking. Bueno. Supongo, claro, es un tipo de linde distinto. Claro, tampoco... Supongo. Pero también es cierto que se han hecho cosas, y las quiero poner en valor, como el Banco de Tierras, ¿no? Es decir, hay políticas públicas que ya están pautadas para que cuando haya abandono de los montes y de la propiedad de la tierra, la que fuere, para incorporarla ahí y desde ahí actuar. El problema es que nos encontramos con gobiernos que no hacen nada. Que no hacen nada en esta cuestión. Pudiendo hacer, en Galicia sería vital ya no solo tener dotados todos los servicios, no solo de prevención y de extinción, sino del antes, es decir, de la actuación en el medio forestal para lo que antes decía Yayo,
que es que empecemos a trabajar en los usos de la tierra, los agrícolas, los que fueren industriales, ordenar todo eso y crear empleo. Es decir, que sería importantísimo también, si esto lo hacemos, si definimos bien, ¿no? Que aquí es que hay gente que sabe mucho, si lo definimos bien, incluso con carácter mediato podríamos crear muchísimos puestos de trabajo y sería muy positivo para el país. Lo que pasa que, claro, si eres Alberto Núñez Feijóo, te importa todo un rábano, con perdón, y además desprecias, ¿no?, el que viene del mundo rural, desprecia el propio medio rural, pues todo es un caos. Pero yo creo que ahí la clave es la titularidad, un país que tiene una cultura muy arraigada, ¿no?, en el minifundismo, pero en el abandono también, el descuido, ¿no?, de los montes, ¿no? Juan Carlos. Esas plantaciones de eucaliptus, debido a este abandono, están ganando terreno hacia los centros rurales, con lo cual el problema se agrava. Yo creo que más allá de si eucaliptus sí o eucaliptus no, creo que la historia está en cómo se gestionan esas plantaciones. La gente... Esta gente de la que hablamos, de que vive fuera de donde tienen sus plantaciones, que está allí su padre, cuando viene en verano, que normalmente es cuando más incendios hay, que aunque suele haber ya ahora también muchísimos en invierno, ellos, sin saber absolutamente nada del manejo del fuego, llegan a esos sitios y como se creen que su padre ya lo hacía, él sin tener conocimiento ninguno, él también prende. Con lo cual, sin tener ese conocimiento del fuego, que su padre sí lo tenía, probablemente, crea también un problema añadido que además se da no solamente en Galicia, se da en todo el noroeste peninsular. Sí, yo creo que efectivamente se mezclan un montón de cosas. Es decir, a mí no se me escapa que probablemente ENCE tenga un enorme interés en tener mucho eucalipto alrededor y que pueda tratar de incidir de forma clara en potenciar, digamos, el monocultivo del eucalipto, sea o no sea bueno para el mantenimiento de las tierras que hay alrededor. Yo creo que eso es un elemento que está ahí y eso no es ni se contrapone ni es contrario a lo otro que se está señalando del minifundio, de la falta de mantenimiento de la tierra, ¿no? Por otro lado, en la cuestión del abandono no es una cuestión que sea solo de Galicia. Quiero decir, el abandono del medio rural es un drama en el conjunto de todo el Estado español, ¿no?, donde hay muchísima gente que está abandonando el campo y se está estableciendo una falta de equilibrio enorme entre unos medios rurales que funcionan como atractores de materias primas cercanas y lejanas y que crecen de una forma desmesurada, y un abandono de ese campo donde luego tenemos elementos también que tienen que ver, pues, con la instalación de sociedades patriarcales, porque se van las mujeres las primeras del campo y no quieren estar allí, mil cosas, ¿no? La falta de servicios públicos, la imposibilidad de tener unas vidas en las que accedas no a servicios básicos como el de como puede ser un médico, como puede ser una escuela, sino ocio, es decir, cultura, es decir, un abandono de ese medio rural que va dejando las zonas abandonadas, ¿no? Y yo creo que de fondo hay un problema que yo creo que es un debate al que además la profundísima crisis ecológica y el cambio climático va a obligar de forma clara, y es una pena que sea por las malas y tarde, ¿no?, que es cómo hacemos para construir economías y sociedades que no crezcan o que no prosperen a costa de destruir la base material que les sostiene. O sea, ahí tenemos un problema enorme, porque es que cuando resulta que empezamos a interiorizar que solamente con la venta de la madera que vendemos o lo que fuera tenemos acceso a los mínimos necesarios para estar vivos, pues lo que viene detrás es una destrucción de la base material de la tierra que nos está llevando por un sitio muy complicado y que impide de facto y pone límites a que la propia economía, aunque sea la convencional capitalista, se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, a mí esa cuestión de repensar qué necesidades tiene la gente que satisfacer, qué es lo que hace falta producir y qué se puede producir en cada uno de los territorios y, por tanto, cuáles son los trabajos socialmente necesarios, me parece clave, porque ni resuelve un monocultivo de eucalipto, aunque esté bien gestionado, y por otro lado necesitamos revitalizar y de alguna manera diversificar todos esos usos del suelo, ¿no? A mí me contaba gente, no exactamente en el caso de Galicia, en Cantabria, que lo conozco un poco mejor, pues que el hecho del abandono, por ejemplo, del ganado en muchas zonas también es un factor de riesgo enorme, porque el ganado
ha funcionado también como un factor de limpia y de aprovechamiento de restos rurales grandes, que ahora se ha suprimido también del territorio, ¿no? Y luego, bueno, lo que comentábamos un poco antes, en todo lo que tiene que ver con el tratamiento, es decir, no centrarse tanto en soluciones de final de tubería y colocar allí a los bomberos y a los briefs, que para mí sois, vamos, los héroes de nuestra... No, quiero decir, ¿Os pagan para eso? Sí, os pagan para eso, pero hay mucha gente que le pagan para destruir la vida y machacársela a los demás, y vosotros es para defender que podamos seguir donde estamos, ¿no? A mí me parece un trabajo, vamos, absolutamente y socialmente necesario, pero lo que no tiene ningún sentido es que sean soluciones de final de tubería. Quiero decir que probablemente se puede hacer un trabajo de prevención, de gestión y de tratamiento previo, que pasa también por cómo reconsiderar o cómo reformular los modelos productivos que no lleven a la situación que decías tú hace un momento, de, bueno, pues de tener el monte lleno de combustible, vaya. Manuel, y vamos a Zapping. Bien, a ver, yo quiero volver a retomar el tema de lo que realmente ocurrió en Galicia y lo que está ocurriendo en otros países. Y evidentemente hubo años y años para planificar una política adecuada forestal, pero nos encontramos con un problema, ¿vale? Y evidentemente no vamos a cambiar el marco productivo a 1 año, a 2 años, a 3 años. Lo que está pasando ahora, ¿vale? Y esto será un marco que alguien tendrá que elaborar una vez en su vida y tendrá que asumir una responsabilidad y tendrá que replantearse pues cómo tiene que hacer un ámbito forestal adecuado o un ámbito rural adecuado. Ahora nos encontramos en un campo de juego que se pone en peligro la vida de personas en los países. O sea, Portugal estuvo en emergencia nacional por los incendios forestales. Galicia, el domingo, era una emergencia nacional. Quiere decir, Chile. El incendio de Fort Murray estuvo ardiendo 436 días seguidos. Quiere decir, estamos hablando de algo que hay unos responsables, que son los políticos, son los responsables, lógicamente los gestores, que tuvieron que haber hecho hace tiempo. Pero nos encontramos con un campo de juego muy complejo, muy complejo. Y entonces el análisis adecuado de cómo debe ser ese campo de juego me parece súper correcto, pero tarde. Claramente. Tarde. Ahora nos estamos encontrando con un escenario muy peligroso. Y que es estructural, además. Muy peligroso. Y entonces, ante ese escenario, hay que plantear unas alternativas. No un análisis de lo que debía suceder, sino qué alternativas planteamos a día de hoy. Y entonces hay 2 alternativas fundamentales. Evitar el daño e evitar que le prendan. Esto es lo que hay que hacer. Y si no analizamos esto, quiere decir, en Soria está abandonado el territorio, pero en Soria nada de casca, ¿verdad? Quiere decir, tenemos que ver realmente qué está sucediendo y cómo se puede poner un país en emergencia nacional por unos mecherazos. Y esto es muy grave. Entonces también hay una responsabilidad que es inmediata, es de ahora, no es dentro de 4 años, es de ya. Seguimos sin llover en Galicia. Si entra otro frente y vuelve a una actividad criminal incendiaria, porque es criminal e incendiaria, puede volver a pasar lo mismo. Sí, claramente. ¿O aumentó mucho la humedad de combustible vivo? ¿A qué no? ¿Y a qué humedad relativa vuelve a caer en picado en 10 o 15 días? Sí. Ahora hablaremos después del factor 30, ¿no? Que es como más de 30 grados, menos de 30 de humedad. Vamos al Zapping Apache sobre el cambio climático. Adelante, vídeo. We've known about this for decades, for over half a century. Try to have a conversation with anyone about climate change. People just tune out. Climate change. Climate change. Climate change. And the problem seems to be getting worse and worse and worse. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Trump afirmaba sobre el cambio climático. El concepto del calentamiento global fue creado por y para los chinos, para hacer que la manufactura estadounidense sea menos competitiva. Dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. Why do you think there is such opposition about the science? I think it's politics. People are so arrogant to think they can change climate. The environmental issues have become the biggest reason for mass demonstrations. We want to hold them accountable. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir
en el gran problema mundial. This is the most important issue of our time. Question is, can we change our course in time? Visión profética, decía Yayo Herrero por aquí. Hablábamos antes del factor 30. El factor 30 es más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad y velocidades de más de 30 kilómetros por hora del viento. Esto tiene que ver con el cambio climático y esto genera un riesgo de incendio sin precedentes a nivel histórico. Sí, pero bueno, tradicionalmente hemos tenido días. Lo único es cuántas veces ocurre esto. Incluso que eso esté pasando en octubre. En otoño. Pero yo aún voy más allá, incluso estos días, pues, con alumnos o con compañeros en la universidad, se ha liado del factor triple 30, ¿no? Yo un poco estirando el modo de decir, hablaba del factor sextuple 30, porque hay otros 3 30s que también son muy importantes, no siempre se dan todos juntos, pero que agravan todo mucho más, ¿no? Un 30% de incremento en la superficie urbanizada difusa en los últimos años, y por tanto nos encontramos incendios como el entorno de Vigo, donde tenemos una interfaz entre casa, parcela agrícola abandonada, parcela plantada, donde una pista forestal ahora es una calle por la que se han puesto chalés a los lados, y eso es muy difícil de evacuar, muy difícil de defender y genera mucho riesgo. Otro de los 30. En el interior, pues podemos utilizar otro 30 años desde que nació el último niño en el pueblo. Entonces eso nos va a estar indicando el quinto 30, que nos indica otra situación de riesgo, de aquellas zonas donde ya prácticamente no hay alternativa que seguir haciendo algo hasta que las personas mayores, cada vez con menos servicios, sigan. Y aún metería otro 30 más, que es después del 30 de septiembre, donde tradicionalmente asumimos que una parte del dispositivo de extinción los despidos, ¿no? Se tiene que retirar. Bueno, normalmente acaba una parte, se desmoviliza una parte del dispositivo, cuando asumimos que cada vez la campaña es más larga. Y por tanto es un factor de riesgo seguir manteniendo unas fechas tradicionalmente administrativas cuando la realidad prácticamente ha cambiado. Entonces, si sumamos 30, empezaremos a encontrarnos unos riesgos que además en este caso, pues al menos 5 de esos 6 se han dado. De todas formas, ya en el 2012 nos vino avisando un poco el cambio climático de esta nueva virulencia de incendios. El 2012 ha sido el año en la última década con más hectáreas quemadas. Este año ya nos estamos acercando, aún quedan meses para acabar el año, ya veremos si se acerca o la iguala o la supera. Pero el 2012 ya avisó, con incendios graves en la Comunidad Valenciana, en León, con un comportamiento que a día de hoy creo que los servicios de extinción casi no habíamos visto, como ese año. La regla del 30, por supuesto que se dio, estamos ante procesos con olas de calor mucho más largas, más continuas, ya las tuvimos el año pasado, este año lo mismo, encima en meses anómalos, este año en abril hemos tenido, en marzo hemos tenido, ahora en octubre, en noviembre, y sin duda también lo que dice Juan, que esa poca falta de previsión, no sé si falta de previsión, porque todos los indicativos y todas las predicciones a 30 de septiembre era de que el mes de octubre iba a ser seco en toda la franja noroeste o prácticamente todo el país, y a pesar de ello, tanto la Xunta de Galicia, la Comunidad de Castilla y León prescindieron de gran parte de su dispositivo. En el caso de las BRIF, hasta casi el 13-12 de octubre no supimos que nos iban a ampliar la campaña de extinción, y solamente nos la ampliaron a las 3 bases de la franja noroeste. A las otras lo que hicieron pasaron ya a hacer labores de prevención, que nosotros por suerte no tenemos la problemática esa de que nos echan cuando acaba la campaña. En las BRIF por lo menos seguimos haciendo prevención. Pero esa falta de no se sabe qué, de que con las previsiones de lluvia y demás que había, que se echase así a la gente, y que encima ahora los hayan llamado deprisa y corriendo para que estén trabajando hasta el 12 de noviembre, de momento veremos. Es que esto es otro tema, porque antes decía ya yo, vuestro trabajo es heroico. Decía Manuel, bueno, nos pagan para eso. Bueno, os pagan mal, sois pocos, hay unos niveles de privatización de los servicios públicos de prevención de incendios
Y además, como señalaba ya yo antes, digamos, parece que no se invierte nada en prevención y se deja todo a la suerte de los trabajos de extinción, con bomberos precarizados, con servicios públicos que han sido privatizados y han pasado a manos privadas, y eso, digamos, que es las peores condiciones para responder a los incendios. Yo que quería un poco aclarar el tema de los despidos, quiero decir, porque es un planteamiento malo de fondo, quiero decir, cuando se ponen esas imágenes en televisión o ven esas imágenes en vídeo, hay dos tipos de personas. La persona que defiende su territorio y pone todo encima porque es su propiedad, se va a quedar sin nada si no lo defiende, y la gente que le pagan para defenderlo, ¿vale? La gente que paga para defenderlo tiene que ser un profesional, de máxima cualificación posible, con una seguridad laboral importante porque se juega la vida. Claro. Entonces, cuando los gobiernos en general piensan, tienen un concepto curioso de que para pagar fuego vale cualquiera y con cualquier sueldo, hay dos cosas clarísimas: no están delante del fuego, y segundo, no saben de qué están hablando. Yo llevo trabajando 28 años en el dispositivo. Tengo muchos, como compañero, tenemos muchísimos años de fuegos violentos, duros, pero estamos totalmente superados. Por un poco más de 1.100, 1.200, 1.300, oscila 800 en unas personas. No es un problema de dinero en este caso, aunque también es un problema de dinero. Pero lo que quiero decir que, lo que quiero que la gente entienda, que cuando nosotros nos quedamos, la gente se va. ¿Vale? Entonces eso merece un respeto. Que lo tienen los medios de comunicación, que nos tratan como si fuéramos basura. Esto es una realidad. Que ocultan lo que está pasando realmente. Porque ocultan lo que está pasando realmente. Si tú no sabes lo que está pasando, tú no puedes hacer frente a lo que está pasando. ¿No? En Portugal es totalmente diferente. La información es inmediata. La gente sabe lo que está pasando. Y así todo pasa lo que pasa en Portugal. Hay un factor, que es el factor informativo. Es claro en Portugal. El gobierno fortaleció los dispositivos, pero así todo, 100 muertos en Portugal. Y una dimisión. Que aquí y una dimisión inmediata. Hay un componente que está por encima de nosotros, que es el incendio en sí. Y si esto no se analiza realmente, no tenemos muy claro lo que está pasando. Que evitemos los incendios, que todos los factores que ustedes estuvieron diciendo, lógicos, pero no estamos con un escenario muy complejo y que puede traer, como un país como Portugal, 100 muertes en Portugal. Y una cosa que quería poner encima de la mesa. El compañero dijo una cosa muy bien, muy buena. Los incendios ahora son totalmente diferentes. Los americanos, algún tipo de incendio de este tipo le llaman hungry fires, fuego hambriento. No se desplaza como un fuego normal. En Galicia los fuegos fueron fuegos muy violentos, pero fueron fuegos convectivos. ¿Vale? En Portugal ya hubo fuegos convectivos. Ellos también eran fuegos eruptivos. Sí. Es un tipo de incendio hiper peligroso. Los saltos de fuego vienen hacia ti, no van hacia adelante. Por lo tanto, el concepto de que cualquier persona vale para trabajar en incendio forestal es un error de bulto. De bulto. Por lo tanto, hay que tener dispositivos bien formados, bien adecuados al nuevo riesgo, suficientemente pagados y con una estabilidad laboral adecuada para que esas personas que están formadas se queden en ese trabajo. Porque con 3 meses nadie se queda en ese trabajo. Es muy difícil. Y tampoco... Sí, yo por deformación, por deformación médica, estoy de acuerdo con todo lo que estoy escuchando. Y yo entiendo, por ejemplo, cuando Manuel habla de las urgencias, de las prioridades, o que Yayo define como final de tubería. Yo estoy de acuerdo, son prioridades, ¿no? Pero haciendo una proyección médica es como si tienes una persona pues, en la UBI, ¿no? Tienes que tratarlo más urgente, pero tienes que ver qué ha desencadenado esa situación de urgencia. Quiero decir, yo creo que no es incompatible. Evidentemente hay que reforzar los equipos de extinción, un modelo único, no con múltiples privatizaciones y segmentaciones. Hay que actuar sobre las cuestiones inmediatas, pero tenemos que ir a un gran pacto gallego, en este caso, para un cambio de modelo. A 10, 15, 20 años lo tenemos que poner en marcha. En algún momento lo vamos a tener que poner en marcha. No vamos a poder estar tratando las urgencias. Aquí se han tratado muchas cuestiones que son estructurales. Juan lo decía, ¿no? Hablaba de la dispersión poblacional. Eso es una bomba de relojería, evidentemente, en estos momentos. Y desde el punto de la seguridad también, porque el modelo de ordenación de territorio ha sido terrible. Hablaba del envejecimiento. Yo tengo una casa refugio a 10 kilómetros del centro de Santiago, en una aldea. Mi hija de 3 años es la única niña de la aldea. La media de edad son 70 años. Claro. La niña va por la aldea, que es la niña mimada por todos, la gente que sale, que le habla, que regala bombones, que sale a hablar con ella. Ella va a hablar con las vecinas,
a 10 kilómetros del centro de Santiago. No hay una persona joven allí viviendo, no estamos hablando en los Ancares, en el Caurel, en el interior, no estamos hablando de zonas ya periurbanas, ¿no? Es un drama. Y luego, evidentemente, hay que ir a lo urgente. Yo creo que sí, eso hay que... El hecho de los despidos, el hecho de la falta de profesionalización, de la precarización... bueno, habla un poco del modelo, de poner la venda delante de la herida que utiliza la Administración, yo creo que mal y con desconocimiento. Pero el mecanismo del pacto para cambiar las condiciones estructurales a 15, a 20 años, cosas que no veamos nosotros o que no vean otras personas, eso hay que ponerlo en marcha y tratar las cuestiones urgentes, porque si no, le podremos curar la urgencia, pero se morirá mañana o pasado mañana. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto y así todos tendréis un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Juan, tu minuto de conclusiones. Bueno, obviamente ya han salido aquí muchos temas que todos daban para hacer un programa especial. Estoy agradecido de que ya tengamos un programa sobre esto, pero daría realmente forma a muchas de estas cosas. Obviamente hay que trabajar la inmediatez, la urgencia climática y de emergencia que tenemos, con profesionales bien formados y además sin improvisación en aquellas áreas de que no sabemos si hay que evacuar, si no hay que evacuar. Es decir, que eso es importante. Hay que modificar los factores estructurales. Un medio rural sano, activo y productivo va a ser un enfermo sano al que después el ataque le genere menos problemas, por mucho que la enfermedad o el ataque al corazón sea súper grave. Y desde luego no nos podemos permitir que un país como Galicia, que tiene una enorme fortuna de productividad vegetal y una enorme fortuna de tenencia de tierra, se transforme en una calamidad. Y creo que ese es el reto más grande y desde luego el deber que tenemos para Galicia. Gracias, Juan. Manuel, tu minuto. Sí, mira, yo quería primero intentar poner alternativas, ¿no? Y lo que quería primero era casi disculparse, no pudimos hacer lo posible, todo lo posible, no fue suficiente para poder detener el infierno que ocurrió el sábado, domingo, viernes, todos los días que la prensa nos sacaba, ¿vale? Fue infernal. Entonces, primero disculparnos no tuvimos capacidad, nos superó. Evidentemente hicimos lo que pudimos con profesionales, pero nos superó. ¿Vale? Entonces, es una sensación a veces de impotencia ante la población cuando te dicen estuvimos apagando con cubos de agua, ¿vale? No tenemos capacidad, eso hay que entenderlo. El dispositivo estaba demasiado atomizado, demasiado improvisado todo, pero por parte de todos se hizo un esfuerzo brutal. Yo tengo que decir que hubo gente que dobló turnos de trabajo durante días y días, sin que nadie les cubra nada. Gracias, Manuel. Yayo. Sí, bueno, 3 elementos así rápidos. Uno, la necesidad de repensar, pero repensar seriamente toda la cuestión de la ordenación del territorio y cómo se utilizan los territorios para que las personas puedan vivir vidas decentes en ellos y a la vez no te cargues esa base productiva que se estaba señalando. En segundo lugar, resaltar lo que ha dicho antes Manuel, con lo que yo estoy muy de acuerdo. O sea, resulta dramático que haya personas que tengan altísimos salarios y se consideren tremendamente cualificadas y tengan trabajos que directamente destruyen la vida de la gente, y haya otras que están directamente sosteniéndola todos los días y que se presuponga que no tienen cualificación cuando se necesita un trabajo enormemente cualificado y de conocimiento, ¿no? Y la última, decir que las condiciones de este último incendio en Galicia no son unas condiciones de excepcionalidad. El cambio climático ha venido para quedarse. Lo que ha dicho Rajoy son elementos de conducta criminal en un político porque ponen la vida de la gente en el riesgo. Y, por tanto, ya sea para atender las radicales sequías que vamos a tener como para lo de ahora, necesitamos abordar eso. Gracias, Yayo. Juan Carlos. Estamos ante un nuevo escenario que aquí pensaban los de arriba que en España no iba a llegar. Ha llegado. Creo que no solamente es un problema medioambiental, es un problema social y territorial, de gestión del territorio. Va a necesitar de profesionales, los que están y los que se deben mantener y los que están por llegar, mucho mejor formados, y bueno, que ojalá este problema no solamente se le ponga el foco porque ocurra en un día puntual con muchos incendios y porque ha asediado a una ciudad grande. Este problema existe durante todo el año, afecta sobre todo y normalmente a núcleos rurales,
y que ojalá que no solamente se le ponga el foco cuando ocurre esto, sino durante todo el año, porque además es un problema que los incendios ya ocurren todo el año, no solamente en verano. Gracias, Juan Carlos. Martiño. Sí, bueno, yo creo que Manuel no tiene que pedir disculpas, en todo caso le tenemos que dar las gracias a él y a sus compañeros, porque es lo que nos faltaba ya, ¿no? Yo creo que es así, es decir, debemos demandar un gran pacto gallego estructural a medio plazo por un modelo forestal y por unas políticas activas para el rural. Evidentemente, no podemos para nada infravalorar el impacto del cambio climático. Yo creo que ha llegado para quedarse y todo lo alimenta. Debemos exigir un dispositivo profesionalizado, público y preparado de extinción para la urgencia en estos momentos. Y sobre todo debemos pedir una cosa, que no nos manipulen más y no nos mientan, que no nos oculten la realidad, que no empiecen a aparecer globos Gates con 6 globos, Oswald y falta de rigor, que los medios públicos informen y no nos tengan con series y con programas de ocio mientras el país arde, y que los medios de emergencia estén preparados, que no nos insulten a nuestra inteligencia, porque estamos cansados y hartos todos y todas. Gracias, Martiño. Yolanda. Sí, abundar, creo que lo central es el cambio climático. En este verano, en Galicia, estábamos en alerta roja y había sequía en Galicia. Y estamos ahora mismo en Galicia, aunque estoy aquí en Madrid, en manga corta. Es decir, es que esto no es normal. Por tanto, creo que hay que actuar de manera transversal en una realidad que viene de lejos y que está aquí ahora. 2. En lo que tiene que ver con todos los servicios de emergencias. Es que no pude hablar antes, pero es que es muy importante. La imagen de los servicios de emergencias y la catástrofe de la gestión pública de Feijóo se veía en una dramática imagen que es la del accidente del Albia. Te acordarás, Martiño, que veíamos cómo había multitud de bomberos, de servicios de emergencias, de distintas empresas que ni siquiera uniformados iban del mismo modo y no había manera de atajar todo esto. Es decir, que realmente tiene que ser un servicio público y profesional. Y 3, efectivamente, la comunicación, que nos tengamos que enterar en Galicia por La Sexta de lo que estaba pasando en nuestro país, pues es realmente dramático. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache. Hasta pronto.